Muchas gracias, compañeros senadores. Para las reservas de los artículos 364 bis, 365 bis, 391 bis y 424 bis, que tienen que ver con la transparencia sindical, quisiera hacer algunas precisiones. En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos parece que en un verdadero Estado democrático la transparencia pues es a final de cuentas un instrumento, quizá el más importante que tenemos los ciudadanos para establecer el control sobre el ejercicio del gasto y la actuación de las instituciones que utilizan recursos públicos. En materia sindical, este principio pues no debería de ser excepción ni debe ser patente para continuar enriqueciendo a unos cuantos líderes. Nosotros no estamos en contra de que haya sindicatos fuertes, estamos en contra de que no tengan una actuación transparente. Creemos en su importancia en la consolidación del proceso democrático y por eso mismo es que estamos llamando a incluirlos en este nuevo ámbito de transparencia en el que se encuentran todas las entidades públicas del país. Si bien entendemos que no estamos bajo una figura de derecho público, pues los trabajadores adquieren derechos y obligaciones al integrarse a una asociación sindical, dentro de las cuales se encuentra el pago de cuotas para el mantenimiento de la propia organización. La regulación sindical establecida en la ley tiene este carácter o este doble aspecto, la parte de la autonomía sindical consagrada sin duda en la Constitución y también la obligación de la autoridad de darle certeza a la constitución de los sindicatos y verificar que cumplen con las obligaciones que establece la ley. Justamente esta información ya ha sido catalogada como de carácter público en diversas resoluciones emitidas por el propio Instituto Federal de Acceso a la Información, tanto para la Secretaría del Trabajo como para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Los criterios que se han vertido son los siguientes, me permitiré enumerarlos. 1, la obligación de transparencia como parte del ejercicio del derecho a la información. 2, el derecho de información como beneficio de los ciudadanos. 3, con la transparencia y la información entendidas como un elemento que fortalecen otros derechos, como la libertad de expresión, el voto informado, etcétera. El derecho a la información como un ejercicio que debe ejercerse por cualquier persona sin discriminación, es decir, el acceso universal. 5, este principio se puede aplicar a otros ámbitos de la vida social siempre que beneficie y fortalezca derechos, como los derechos de los trabajadores en los propios sindicatos, y al ser la transparencia un elemento del derecho a la información, pues se vincula directamente con la democracia. No debemos de perder de vista que en la propia Constitución, en el artículo 6º, se establece el derecho a la información como un derecho fundamental. Derivado de la reforma a la Constitución, la conocida como reforma judicial de junio del 2010, se ha entendido como un derecho humano que debe garantizar el Estado. Además, la consideración del acceso a la información como un derecho humano, pues encuentra su sustento en diversos instrumentos internacionales. Permítanme también enumerar algunos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos también en su artículo 19, la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 13, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La propia Ley Federal del Trabajo en su artículo 6º dispone que los tratados internacionales suscritos por México serán aplicables en todo lo que beneficie al trabajador. Por eso, la propuesta de reservas presentada nos parece que no trastoca los derechos de los sindicatos ni su autonomía, sino al contrario, se fortalecen. Bajo este entendido, la Organización Internacional del Trabajo ha dicho que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido cuando no existen libertades civiles. En esencia, lo que está diciendo la OIT es que el acceso a la información de un sindicato forma parte de los derechos fundamentales
por lo que contar con un mecanismo como la transparencia resultará complementaria para el cumplimiento efectivo de estas mismas libertades. Se considera, pues, desde la óptica del Partido de la Revolución Democrática, necesario ajustar el marco normativo laboral a efecto de integrar esta cualidad en la información al tener acceso a la totalidad de documentos que se generen en la relación sindicato-patrón. Nos queda muy claro que la autonomía sindical es un derecho de la clase trabajadora, pero también es una obligación del Estado envuelta en el marco de las garantías de libertad y de respeto. Creo que hay que tener aquí mucho cuidado. Ninguna libertad puede traducirse en la conculación y el quebranto de los derechos de terceros. Por eso es que en esta batería de artículos en los que hicimos reserva, en que tienen que ver con la transparencia, es que el Partido de la Revolución Democrática está haciendo lo propio. Y, si lo permite el presidente, haríamos más adelante alguna argumentación sobre el tema de la democracia sindical. Senadora Barrales, si pudiera, si puedan leer los artículos. Bien, leemos los artículos. Tal cual, tal como deberían de ir. En nuestra reserva, el 364 bis dice: en el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía y democracia sindical. El artículo 365 bis dice, bueno, debe decir en nuestra reserva: las autoridades a que se refiere el artículo anterior harán pública para consulta de cualquier persona debidamente actualizada la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registro que se les soliciten en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas según corresponda. El texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos en los sindicatos deberá estar disponible en los sitios de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, según corresponda. Los registros de los sindicatos deberán contener, cuando menos, los siguientes datos: 1. Domicilio. 2. Número de registro. 3. Nombre del sindicato. 4. Nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo. 5. Fecha de vigencia del Comité Ejecutivo. 6. Número de socios. Y 7. Central obrera a la que pertenecen en su caso. La actualización de los índices se deberá hacer cada 3 meses. En el artículo 373, y presidente, me estoy remitiendo nuevamente solamente a los que hablan de transparencia sindical. La directiva, perdón, es una moción, presidente, para una moción nada más. A ver. Es que no se reservaron 373, se reservaron 371 nada más. No, también el 373. ¿Ahí viene? Sí. Está por escrito, ¿no? Aquí está nuestra. Si se lo enseñan al senador, por favor. 373. Este es el documento de reservas que presentamos el día viernes. ¿Sí? Y finalmente, en lo que respecta a transparencia, el 424 bis, que establece: las juntas de conciliación y arbitraje harán pública para consulta de cualquier persona la información de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentran depositados ante las mismas. Asimismo, deberán expedir copias de dichos documentos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas según corresponda. De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los reglamentos interiores de trabajo deberá estar disponible en forma gratuita en los sitios de Internet de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Repito, son las reservas exclusivamente para la parte de transparencia sindical. Es el 424 bis. ¿O las hacemos todas? De procedimiento. Sí. De procedimiento, adelante. Sí.
Que los artículos reservados que aquí se han hecho, ¿verdad? Consideramos que no ha lugar. ¿Por qué? Porque están transcribiendo tácitamente lo que trae la reforma preferente. Y de acuerdo a la Cámara Revisora, nosotros podemos adicionar lo que nos manda la colegisladora, lo que nos manda la minuta, pero no podemos transcribir, ¿verdad?, lo que ya fue estudiado, analizado y votado en la Cámara de Diputados. Así que, por lo tanto, consideramos que esas reservas no ha lugar, ¿verdad? Y jurídicamente sería ocioso regresar a la Cámara lo que ya estudió, analizó y votó. Muy bien, senador. Vamos a concluir nada más la lectura y ahorita en la parte de discusión, con muchísimo gusto, vemos los argumentos de cada quien. Gracias, senador. Continuamos con la lectura por parte de… Correcto. Gracias. El resto de los artículos que tienen que ver con democracia sindical, rendición de cuentas, son el artículo 371, donde debe decir: los estatutos de los sindicatos contendrán, y en su numeral 9, número de miembros de la directiva y procedimiento para su elección, que deberá de ser mediante voto libre, directo y secreto. En el numeral 13, B, el derecho de todos los agremiados a recibir información del manejo de los recursos, y E, las sanciones aplicables a los integrantes de la directiva por no rendir los informes correspondientes o por incurrir en malos manejos del patrimonio sindical. En el artículo 373, en nuestra reserva, debe decir: la directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá rendir a la Asamblea cada 6 meses por lo menos cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino. Para tales efectos se deberán entregar un resumen de esta información a cada uno de los trabajadores sindicalizados dentro de los 10 días siguientes de cada periodo. La obligación a que se refiere el párrafo anterior no es dispensable. En todo momento, cualquier trabajador tendrá el derecho de solicitar información a la directiva sobre la administración del patrimonio del sindicato. En caso de que los trabajadores no hubieran recibido la información sobre la administración del patrimonio sindical o estimen la existencia de irregularidades en la gestión de los fondos sindicales, podrán acudir a las instancias y procedimientos internos previstos en los respectivos estatutos en términos del artículo 371, fracción 13, inciso C, de esta ley. De no existir dichos procedimientos, o si agotados estos, no se proporciona la información o las aclaraciones correspondientes, podrán tramitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda el cumplimiento de dichas obligaciones. El ejercicio de las acciones a que se refiere el párrafo anterior por ningún motivo implicará la pérdida de derechos sindicales, ni será causa para la expulsión o separación del trabajador inconforme. Artículo 388, bis. Cuando un sindicato pretenda la celebración de un contrato colectivo de trabajo, deberá promover ante la Junta Federal o local de conciliación y arbitraje competente la solicitud correspondiente, que deberá reunir los requisitos siguientes. 1. La solicitud de celebración de contrato colectivo de trabajo se presentará por escrito en duplicado por el sindicato que represente trabajadores al servicio del patrón. El escrito se dirigirá al patrón y en él se formularán las peticiones que comprenderán el proyecto de estipulaciones del contrato colectivo de trabajo y la determinación de los salarios. El sindicato solicitante deberá acompañar copia certificada del registro de la directiva sindical y de sus estatutos. Fracción segunda. La Junta de Conciliación y Arbitraje, actuando bajo su más estricta responsabilidad y dentro de las 48 horas siguientes, hará llegar
al patrón la copia de solicitud y le requerirá con apercibimiento de las sanciones a que se establece en esta ley para que dentro del término de 72 horas contadas a partir de la notificación le exhiba por duplicado y bajo protesta de decir verdad un listado de los trabajadores a su servicio que contenga respecto de cada uno de ellos nombre completo ordenado alfabéticamente por el primer apellido, fecha de ingreso al trabajo, registro federal de contribuyentes, registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto de trabajo y domicilio del centro de trabajo en que se preste el servicio. La notificación y sus anexos deberá ser hecha del conocimiento por el patrón a los trabajadores a su servicio a más tardar el día siguiente al que la hubiere recibido. Fracción tercera. Una vez recibido por la Junta de Conciliación y Arbitraje el listado a que se refiere la fracción segunda de ese artículo, mandará notificar el listado a los trabajadores al servicio del patrón mediante la publicación de los centros de trabajo en que se presenten los servicios, así como el boletín oficial de la Junta. Dentro de los 5 días siguientes contados a partir de la última de las notificaciones a que se refiere esta fracción, los demás sindicatos que representen trabajadores al servicio del patrón podrán adherirse a la solicitud de celebración del contrato colectivo de trabajo y al efecto exhibirán a la Junta de Conciliación y Arbitraje los documentos a que se refiere la fracción primera del presente artículo y en su caso podrán hacer manifestaciones sobre el listado exhibido por el patrón. De estas adhesiones se notificará al patrón dentro de las 48 horas siguientes a su promoción para los efectos de la fracción segunda y primer párrafo de la fracción tercera de este artículo. Fracción cuarta. Transcurridos los 5 días de la última notificación que se hiciera en términos de la fracción anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje dará vista a las partes con los listados y sindicatos que en su caso se hayan adherido para que dentro del término de 72 horas manifiesten lo que en su derecho corresponda. En caso de existir objeciones, la Junta citará a las partes para una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas en la que resolverá de plano. Quinta, transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior o desahogada la audiencia a que alude, la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de las 24 horas siguientes dictará acuerdo en el que se señalará fecha y hora para la realización del recuento a que se refiere el artículo 931 de esta ley, que deberá efectuarse dentro del término de las 48 horas siguientes bajo las siguientes modalidades. Mediante el voto libre, directo y secreto, los trabajadores expresarán su voluntad de preferencia respecto de alguno de los sindicatos solicitantes o de oposición a la celebración del contrato colectivo de trabajo. ¿No? Sí.